we're taught that 1 + 1 = 2. Simple, right? But today's world isn't simple. So, what happens if we look at it from a new angle? Could we make something greater? If we bring together human ingenuity, passion, and experience with the latest technology, we start to make something more. Something we can see in people's lives and feel in the world around them. Building trust for today and tomorrow. And that's the thing. We all know the math. But we need a new way to put it together. Which means we don't just find answers. We never stop looking for them. A passionate community of solvers, coming together in unexpected ways, creating new solutions for a new day. That's the new equation. Hola, hola amigos, qué gusto, qué placer contar con la compañía de todos ustedes hoy en esta semana que hemos venido viviendo de tantas emociones, de tanto conocimiento, de tanto compartir. Esta semana, en nombre de PwC Interaméricas, esta es la semana de la inclusión y la diversidad. Cuando conocemos tantos puntos de vista que lo que hacen es enriquecer nuestras empresas. Nuestro foro de hoy precisamente es creando ambientes inclusivos LGTB+ dentro de la empresa. Y nuestro objetivo es conocer de qué manera este nuevo paradigma, este nuevo mundo en el que vivimos, donde se quiebran barreras, donde se rompen estereotipos, donde se enriquece nuestra visión con una nueva forma de ver la vida, donde las personas que francamente pensamos que el mundo es para todos y es de todos, nos vemos beneficiados con todo el poder, con toda la imaginación que aportan todos y cada uno de los seres humanos. Conocer más sobre la inclusión y las mismas empresas, las instituciones, las compañías se enriquecen desde los diferentes puntos de vista, percepciones y estilos de vida. Hoy hablaremos acerca de la inclusión de las personas LGTBQ+ dentro de nuestras empresas, y para eso contaremos con la presencia de expositores, con la presencia de ustedes, nuestro público, con la presencia de todos aquellos que nos acompañan en este interesantísimo foro que ha sido organizado por PwC Interaméricas. Y arrancamos precisamente con nuestro primer expositor, Diego Tomasino. Diego es coach ejecutivo especializado en diversidad empresarial. Es fundador de Coach Map y autor del libro Come Out. Las empresas también tienen que salir del closet. Diego comenzó su carrera en la industria de la consultoría financiera, lo que le dio la oportunidad de vivir en Panamá y en Miami, liderando proyectos en distintos países en América Latina. Actualmente es el coordinador de la red de empresas inclusivas Pride Connections en Panamá y miembro de los Global Shapers World Economic Forum, impulsando varios proyectos en pro de la igualdad de género y derechos de la región. Diego, realmente es un placer tenerte con nosotros y poder compartir esta exposición que nos darás a partir de ya. Gracias, Evelyn. El placer es mío. Bueno, muchas gracias a PwC Interaméricas por esta invitación. Buenas tardes a todas y a todas. Así que la verdad que para mí es un placer y antes que nada, porque hoy me van a ver que voy a hablar muy rápido porque hay mucho contenido en estos temas, pero creo que lo más bonito de esto va a ser el debate que vamos a hacer al final de esta presentación. Y como les digo, es hora de que las empresas salgan del closet. Y creo que este es un buen momento y una buena introducción para empezar a hablar de esto y
ver bien qué es salir del closet en las empresas, ¿no? Y quiero que hoy trabajemos un poquito ese concepto, empezar a aplicar un poco la rutina inclusiva, que es como ese concepto que yo defino en mi libro, que salió el año pasado. Y la verdad que primero quiero arrancar esta charla con esta frase que me encanta, que es: diversidad es que te inviten a la fiesta, inclusión es que te saquen a bailar, equidad es que se acuerden de poner tu canción preferida, y pertenencia es bailar como si nadie te estuviera mirando. Es una frase de Berna Meyers, que es la VP de Netflix, y después se fue adaptando, se fue cambiando un poquito esta frase, pero quiero que empecemos preguntándonos en qué lugar de esa fiesta estamos. ¿Qué parte ocupamos hoy dentro de la empresa para tocar estos temas de diversidad y de inclusión? Y sobre todo empezar a aprender un poco las diferencias entre una cosa y la otra. Y muchas veces se habla de igualdad, ¿no? Que se busca la igualdad en las organizaciones, en la sociedad. Y este término a veces no es el correcto, porque justamente las personas somos todas diferentes y manejar la diversidad no se puede manejar de la misma manera para todo el mundo. Entonces, el concepto que tenemos que empezar a trabajar es el tema de la equidad. Que equidad es darle a cada persona lo que necesita para alcanzar el mismo resultado que las otras. Entonces, es un tema interesante para que empecemos a pensar, ¿no? Sobre en qué parte de la fiesta estamos, y más adelante vamos a empezar a ver un poquito la diferencia entre diversidad e inclusión, pero quiero que en relación a esto, ¿no? Del lugar de la fiesta en el que estamos, quiero que empecemos revisando nuestra autenticidad. Cuando hablamos de diversidad y de inclusión, lo más importante es que las personas que forman parte de nuestra organización, que somos parte de las organizaciones, podamos ser auténticos o auténticas. Porque cuando en una organización una persona no se puede mostrar tal cual es donde empiezan los problemas. Empiezan los problemas de falta de productividad, empiezan esos problemas de, uy, es lunes, tengo que ir a trabajar, me tengo que conectar ahora en esta nueva modalidad virtual que muchas empresas todavía mantienen. Entonces, creo que el hecho de poder mostrarnos como somos entre nuestro equipo de trabajo, con nuestros líderes, con nuestros clientes, con nuestros proveedores, es clave, ¿no? Entonces, estas preguntas que yo siempre dejo para el final de la charla, les voy a pedir que igual tomen una foto a la pantalla y se la lleven, porque no vamos a tener mucho tiempo para reflexionar, pero quiero que piensen un poquito de esto, ¿no? Primero, ¿qué es ese factor que los hace únicos o únicas en su lugar de trabajo? ¿Cuál es esa característica que vos decís, ok, yo soy esto y yo tengo esto para ofrecer? Más allá de mi conocimiento, ¿no? De mi conocimiento técnico, ¿qué doy yo a la organización? ¿Qué le doy yo al equipo de trabajo? Soy esa persona que hace los chistes, que mantiene a las personas motivadas, soy esa persona que siempre da una opinión que nadie espera. Entonces, ¿qué es eso que nos hace únicos en el puesto de trabajo? Y a veces esto no puede ser así. Entonces, ¿qué pasa si hay algo que nos impide mostrarnos de esa manera? Si uno dice, no, si yo con mis amigos soy de esta forma, pero en la empresa no puedo. Bueno, ¿qué te impide ser eso? Y esto es importante, ¿no? ¿Qué tan diferente es nuestra personalidad que manejamos con nuestras amistades o familia con la que mostramos en la empresa? ¿Qué tan cómodo nos sentimos ante esa situación de mostrar dos cosas, ¿no? Dos caras. Y esto pasa mucho cuando hablamos de diversidad e inclusión. El hecho de tener una personalidad o de mostrar algo que no somos. Y después vamos a ir por qué es importante que eso no suceda. Y esa es la última pregunta, ¿no? Si hay una diferencia muy grande entre la personalidad que somos en nuestro día a día y la que llevamos a la oficina, o a la empresa, o a nuestro emprendimiento, esto, ¿no? Hasta nuestro propio emprendimiento. Muchas veces a los y las emprendedoras les pasa eso, que se quieren mostrar de alguna forma para manejar, digamos, las personas nuevas que van contratando, porque ¿qué pasa si me muestro como soy? Entonces, ¿cuál es esa recompensa de ocultar nuestra autenticidad? Entonces, quiero que nos llevemos esto, y es importante porque justamente las empresas y las organizaciones están conformadas de talentos diversos. ¿Sí? La diversidad hoy por hoy, aprender a gestionarla es clave, porque justamente
los talentos que componen la empresa vienen de todos lados. Tienen diferentes backgrounds, diferentes edades, diferentes géneros, orientación sexual, identidad de género, origen etnocultural, diversidad funcional y habilidades, ¿no? Cómo hoy trabajamos con equipos que están en diferentes partes del mundo de una manera tan natural. Pero ¿cómo manejamos eso? Y esto es importante porque esta diversidad de talentos que tenemos son los que conforman la cultura organizacional. Y la cultura organizacional, como saben, es los valores de la empresa. Es cómo se hacen las cosas acá adentro. Y entonces, esto nos define a las generaciones que están hoy por hoy en la organización como las que vienen. Y si nosotros armamos una cultura que no sea permeable a la diversidad, vamos a hacer una cultura muy rígida que ante los primeros cambios, ya sea de generaciones, de ideas, de gobiernos, de lo que sea, no se va a poder adaptar, ¿sí? Entonces, primero quería dar este pantallazo de cómo la diversidad afecta a todo el mundo, ¿sí? Entonces, pero hoy me trajeron acá para hablar específicamente de la comunidad LGBT y tema de la diversidad de orientación sexual e identidad de género. Entonces, primero, y acá pueden ir dejando las preguntas que quizás vamos a tener para el final. Muchas personas muchas veces dicen, bueno, pero ¿por qué tantas letras? ¿Qué tanto hay detrás de la comunidad LGBT? ¿Por qué tengo que saber qué es esto? Y si bien hay muchas letras y cada vez la comunidad va creciendo y los vamos teniendo en cuenta diferentes aspectos y temas que quizás antes no salían tanto a la luz, estas quizás son las letras más representativas. Les digo, no son todas, ¿sí? Entonces es importante algunos términos. Lesbiana, que es una mujer que tiene sentimientos románticos hacia otra mujer. Gay, hombre homosexual que tiene sentimientos románticos hacia otro hombre. Bisexual, que puede tener sentimientos románticos hacia otros dos géneros, ¿sí? Trans, y acá quiero que también pensemos en la importancia de trabajar estos términos, ¿no? Entonces, que muchas veces, esta sola letra representa una gran comunidad atrás. Tenemos personas transexuales y tenemos personas transgénero, ¿sí? Entonces, transgénero es que la persona se identifica con un sexo diferente al que se le asignó al nacer. Y transexual es aquella persona que no se identifica y empezó a hacer algún cambio en su cuerpo para adaptarse al otro sexo, ¿sí? Que puede ser tomar hormonas, pasar por alguna operación, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia entre transexual y transgénero. Después estos términos los vamos a subir en algún lado, los vamos a compartir para que estén. También en mi libro, al final hay un glosario para que puedan verlos. Intersex es lo que anteriormente se conocía como hermafrodita. Es decir, que biológicamente tienen los dos sexos, masculino y femenino. Queer, que es una palabra que se utilizaba mucho en Inglaterra para la comunidad homosexual, esas personas que no se identifican en ninguna de las otras letras. Y hoy por hoy puede también estar la comunidad no binaria, ¿no? Esas personas que no se identifican ni como hombres ni como mujeres. Denme un segundito. Es que no se define con ningún sexo en específico, ¿sí? Entonces, y ese más famoso es justamente porque nuestra comunidad cada vez tiene más colores en nuestra bandera. Y esta es la nueva bandera del Orgullo Pride 2021, que no solo es la famosa bandera de colores, que ya conocen la mayoría de las personas, sino que también se incorpora a la bandera, a nuestros colores, la comunidad trans, que son las bandas blanca, rosa y celeste, sino que también se toma en cuenta a las personas de raza negra o afrodescendiente, y también se recuerda a todas las personas que fallecieron en la lucha por los derechos de la comunidad LGBT, que esa es la línea negra. Y finalmente, si ven, esta es nueva, el triángulo amarillo con el círculo violeta representa a la comunidad intersex, ¿sí? Entonces, esto que es, yo entiendo que puede traer muchas consultas, muchas dudas, muchas preguntas de, bueno, pero yo no entiendo. Y sí, acá lo importante no es entender. Lo importante de la diversidad es trabajar la empatía. Trabajar qué siente
la otra persona cuando quiere expresar su orientación sexual o su identidad de género. Entonces, incluso les voy a decir que dentro de nuestra propia comunidad hubo mucho tema con la bandera, si cambiamos la bandera, si no cambiamos la bandera, y yo creo que acá es un tema de justamente la comunidad, la sociedad avanza, y el hecho de no querer cambiar una bandera por algo que representaba una comunidad hace unos años, no quiere decir que no sea momento de cambiarla. Entonces, trabajar estos temas es importante porque nos abre la mente y hace ver que muchas personas que quedaron excluidas en esto, hoy por hoy son parte de políticas de la sociedad, son partes de política de género, están siendo reconocidas y visibilizadas, no solo por la sociedad, sino también por el Estado en muchos países. Y es parte que todo este movimiento es importante para que en los estados que todavía no se están los derechos, logremos avanzar. Y acá las empresas toman un papel clave en esto. Por eso es importante trabajar estos temas dentro de las organizaciones. Entonces, acá como una especie de resumen que trata de identificar un poquito más todos estos conceptos que les conté un poquito más antes, pero es importante que separemos términos. Una cosa es la orientación sexual, que la orientación sexual es a quién yo amo, o con quién yo me identifico para tener una relación, ¿sí? Entonces, ahí entrarían las categorías de gay, lesbiana, bisexual, pansexual, que acá voy a abrir un paréntesis. Pansexual es que puede tener una relación romántica tanto con hombres, con mujeres y con cualquier otro género. Entonces, pansexual incluiría a las personas no binarias y a las personas trans, ¿sí? Asexual, que ya los vimos, y heterosexual. Entonces, que heterosexual sería que le gusta una persona del sexo contrario, y homosexual, que ahí no lo puse, es que le gusta una persona del mismo sexo. Identidad de género es cómo yo me identifico, que históricamente era hombre o mujer, ¿no? Estamos hablando de una categoría binaria de hablar de género, pero el género no es algo biológico, ¿sí? Como puede ser el sexo biológico, que es la última columna. El género, y acá es lo interesante, y porque hay tantos estudios sobre el género, es una construcción social, ¿no? Porque eso es diferente del sexo biológico. La identidad de género, durante años, armó ciertos estereotipos, ¿no? De cómo un hombre se tiene que comportar, de cómo una mujer se tiene que comportar. Entonces, por eso cuando hoy estamos hablando de género, decimos que es esa construcción social que empezamos a romper. Entonces, ahí entran también, hoy por hoy, las personas trans, las personas queer, y no binarias también entrarían en esta parte. Y la expresión de género es cómo lo muestro, cómo yo muestro, cómo yo me expreso, cómo me visto. Y ahí hablamos siempre de femenino, masculino, el gender fluid, que es ahora o andrógino, que es que podemos manejar los dos sexos, la forma de expresarnos y de hablar. Y no binario también entra como una expresión de género, más allá de identidad. Entonces, como ven, no es todo lo mismo, y eso es un poco lo que quiero dejar hoy. Sentar la semilla, porque hay mucho para hablar de estos temas y hay poco tiempo. Entonces, quiero ver un poco cómo hoy por hoy les quiero contar cómo está Latinoamérica en estos temas, ¿sí? Sobre todo en las empresas. En el principio del 2020, antes de la pandemia y durante los primeros meses de pandemia, una consultora argentina, en apoyo con otras fundaciones y organizaciones de diferentes países, se hizo una encuesta en toda Latinoamérica sobre diversidad sexual, acoso, violencia en el trabajo. Se entrevistaron a casi 2.000 personas, más o menos, de las que el 37% dijo que había sufrido algún acoso, alguna forma de violencia en su lugar de trabajo. Y el 86% de esas personas no se animó a hacer la denuncia a nadie, ni siquiera a recursos humanos. Y esto es muy normal, a pesar de que la organización tenga políticas en contra de esto. Pero no nos animamos a hablar muchas veces, tenemos miedo. Entonces, esta discriminación también ahí dice, en la encuesta, en los resultados, que era el 33%, muchas veces esta discriminación, el 33% venía de compañeros de trabajo y el 23% de los líderes, ¿no? Es decir, de los y las jefas de estas personas. Y finalmente, el 35% sabía
que las empresas tienen políticas de inclusión. El resto no sabían si sus organizaciones tenían políticas de no discriminación para la comunidad. Entonces, es importante que esto veamos que en Latinoamérica hay mucho todavía por hacer y avanzar en estos temas. Y entonces, justamente los temas, ¿no?, con los que se puede trabajar para apoyar a la comunidad LGBT en las organizaciones, es primero que la organización piense por lo menos si estos 5 puntos están presentes en nuestra organización, ¿sí? Que es la reclutación, o sea, reclutar personas, no todo el proceso de entrevistas. Estamos buscando personas de la comunidad LGBT para que trabajen en nuestra organización. ¿Abarcan también a personas del mismo sexo? ¿Nuestra organización tiene grupos de recursos de empleados dedicados a trabajadores LGBTI y aliados? ¿Qué es un grupo de recursos de empleados? Muy brevemente, es un grupo que tiene características en común, que se juntan dentro de la organización para abogar por un tema, o que pueden ser y esto puede ser tanto de una característica física, biológica, por ejemplo, un grupo de mujeres en el lugar de trabajo, pero puede ser también un grupo de madres que trabajan, que buscan diferentes cosas, compartir experiencias y situaciones que pasan en el lugar de trabajo para lograr algún que otro beneficio o poder trabajar soluciones en conjunto para temas del día a día. Pasa lo mismo con grupos LGBT, pero también hay grupos ambientalistas, hay grupos de expatriados, hay muchos grupos de estos. Lo importante es eso, es buscar a las personas que tienen características en común, que estos grupos se organicen y vean de hacer actividades para ayudar a hacer todo un poco más inclusivo. Finalmente, trabajar mucho el tema del lenguaje, y este lenguaje es un poco de, no solo hablar del lenguaje inclusivo, sino ver cómo nosotros y la organización muestra sus imágenes, su iconografía, su página web. Estamos incluyendo a personas LGBT en nuestros productos, en nuestros servicios, en las imágenes que mostramos, que representan. Por ejemplo, no sé, mostramos contadores y contadoras LGBT o parejas del mismo sexo en nuestras publicidades. Y un tema que es súper importante hoy por hoy y que está en agenda de los países más avanzados en estos temas es cómo promover, ¿no?, que colaboradores transgénero entren a las organizaciones. Y esto, en este punto, sobre todo hay que trabajar mucho de la mano con el Estado, ¿no?, de ver qué se puede hacer a nivel social para que las personas transgénero puedan acceder a la educación y sobre eso puedan acceder a las organizaciones y los puestos de trabajo. Entonces, las empresas tienen, ¿no?, esta obligación un poquito de crear, ¿no? Yo siempre digo que las empresas tienen como una especie de obligación moral de dar los beneficios cuando el Estado no los da. Porque puertas adentro nosotros podemos hacer la diferencia a una persona. Le podemos cambiar la vida a una persona si tenemos en cuenta estas cosas, ¿no? Entonces, la empresa toma este rol de crear esas oportunidades de trabajo, trato justo, mantener un ambiente sano de integración laboral, generar, atraer y retener talento, ayudar a resolver conflictos en temas de diversidad e inclusión. Y con esto van a lograr que las personas realmente logren su máximo potencial en la organización. Impulsar la creación de los grupos de recursos de empleados que hablaba recién. Y esto, finalmente, incrementa la productividad 100%, ¿no? Porque hay una fidelización de las personas que trabajan en esa organización. En mi libro, creé esta rutina inclusiva, que es como un checklist, ¿sí?, que pueden hacer los y las líderes de la organización para saber si vamos por ese camino de darle el rol de diversidad necesario a la organización. Entonces, son como 5 puntos, y de unos ya hablé, que es esto, ¿no? Identificar esas problemáticas que afectan a los talentos diversos, revisar las políticas y beneficios de la organización, revisar los entrenamientos, que ahora vamos a ver algunos que se pueden dar, qué tipo de entrenamiento estamos dando en temas de diversidad e inclusión. Y acá hay algo importantísimo, respetar la privacidad de la persona, ¿sí? Esto es clave, porque todos estos temas se necesitan mucha confianza para trabajarlos y ser muy cuidadosos. Entonces, asegurar a las personas de la organización que los temas de diversidad se van a manejar con extrema confidencialidad son clave.
Y finalmente, empoderar a nuevos líderes de la diversidad, ¿no? Entonces, que cada persona sea responsable de ese puesto de crear un lugar mejor para todo el mundo. Y acá hay algunas técnicas de coaching que también hablo en el libro, que son trabajarlas, ¿no? Que es la escucha activa, el coaching ejecutivo en general y la comunicación asertiva. El tema de escuchar, siempre digo que es lo más importante para las empresas, porque justamente ahí vemos un poco el termómetro de la organización. Vemos qué está pasando hoy. Y por más política de diversidad que tengamos, o este paso a paso que podemos hacer para crear un grupo de recursos de empleados, o lo que sea, escuchen a la gente. Escuchen qué está pasando de puertas adentro y qué están haciendo las empresas afuera, qué están haciendo otras personas afuera. Incorrecta. ¿Sí? Entonces, es clave que estemos atentos y atentas a lo que está pasando en la empresa. Entonces, algunos beneficios que nos da trabajar la diversidad, ya muchos ya los hablé, pero vamos a pasarlos por rápido. Obviamente la inclusión da beneficios tanto para la empresa como para el individuo, ¿no? Y ya hablamos que atraen y retienen el mejor talento. Esto genera mayor productividad porque la persona está más enfocada y puede ser auténtica. Da más lealtad de los consumidores. Hay insight de la comunidad LGBT para innovar. Esto quiere decir que la diversidad y la inclusión, primero lo que hacen es que haya un gran ping-pong de ideas donde vamos intercambiando cosas para que podamos ver qué necesita la sociedad. Que no nos enfoquemos en un mercado único, sino que ver si las soluciones están abarcando a todo el mundo. Quizás estamos dejando un mercado de lado por no tener este insight propio de las diferentes comunidades. Hay mayor diversidad de pensamiento y técnica de liderazgo, mayor innovación, es inspiracional, hay tendencias mundiales hoy por hoy en estos temas y obviamente mejora la imagen corporativa y la responsabilidad social empresaria. Y para el individuo está este ahorro de energías consumidas en ocultar la orientación sexual o identidad de género, que quizás alguien se puede relacionar con alguna historia que me ha pasado a mí de llegar el lunes y tener que inventar que saliste, fuiste a la playa con tu pareja, porque no te animás a decir que tu pareja es tu mismo sexo. Y tenés que inventar y empezás a crear historias, y esa mentira te absorbe tanto tiempo, tanta paz mental, que estás pensando en mantener esa mentira, que te vas del trabajo. No sos productivo, no lográs esa productividad cuando estás inventando historias. Entonces, esto genera mayor foco en productividad, mayor lealtad hacia la organización, más apertura mental, pertenencia, actitud positiva y un estado óptimo de bienestar emocional. También, acá me están dando que me dieron 10 minutos más para hablar, así que voy a bajar la pata del acelerador un poquito. Gracias, producción. Pero sí, o sea, también para las personas que vienen con la parte económica, es bueno, ¿qué beneficio me da la empresa, no? Y obviamente trabajar la diversidad y la inclusión nos da una ventaja financiera. Y eso es verdad. Y tenemos que saber que eso no está mal. Pero qué número exacto no lo podemos saber, ¿sí? No hay un número exacto que yo diga, si yo invierto esto, voy a recibir tanto, el famoso retorno de la inversión, que está estimado en un 6%, en 6 veces más, ¿no? O sea, que se estima, según ciertos estudios, que de lo que yo invierto en políticas de diversidad e inclusión, voy a recuperar casi un 600% más. Pero cosas que sí ya están probadas de una encuesta que se hizo si no me equivoco, fue en el 2018, se muestra que para las grandes corporaciones hay casi 2 veces más flujo de caja que una empresa que no trabaja diversidad e inclusión. Y para las pymes o empresas más pequeñas, empresas que tienen más diversidad, tienen casi hasta 13 veces más flujo de caja. Es decir, que se adaptan mucho mejor al mercado y logran tener más clientes, más caja, más todo, gracias a la diversidad. Esto da casi 2 veces más probabilidades de estar preparados para el cambio. O sea, somos mucho más adaptativos justamente por esa innovación que nos da tener talentos diversos. Y
eso hay 1.7 más probabilidades de ser líderes en innovación. No solo nos adaptamos al cambio, sino que lideramos temas de innovación dentro de las empresas. Las empresas que trabajan inclusión están mucho más abiertas a temas de liderazgo, de coaching, y hay casi 4 veces más. Se invierte mucho más en coaching que en otras empresas. Y esto genera que las personas logren desarrollarse como verdaderos líderes, ¿no? Ejecutivos, que pueden trabajar con equipos de trabajo súper diversos. Esto también lleva a que estemos preparados y preparadas para lidiar mejor con problemas de personal, porque tenemos una mente un poco más abierta a entender a la persona. Vemos a la persona como una parte clave de la organización, no como un número. Y esto obviamente genera nuevos estilos de liderazgo que van llevando la innovación a mejores puertos y a llevar la organización a un nivel superior al de empresas que no tocan estos temas. Hacer, más allá de lo que vimos antes de identificar esos problemas que afectan a la comunidad LGBT, es primero crear una política de igualdad de empleo. Esto es muy común en Estados Unidos y está en casi todo el proceso, desde las entrevistas, casi que te llega las políticas que tienen en temas de diversidad, antes incluso de aceptar el trabajo. Y esta política es algo muy sencilla, que generalmente dice, básicamente en esta empresa no discriminamos, todas las personas tienen las mismas posibilidades de trabajar acá y una vez que están adentro, de ser ascendidas. Entonces, pero existe, es un documento que existe, que es una parte vital de la organización. Después están temas de políticas contra el acoso sexual y la discriminación, y ver qué otras políticas, ¿no? Cómo manejamos, por ejemplo, el tema de las personas trans en la organización, o qué política podemos hacer para trabajar con otros organismos de afuera para lograr incorporar más personas de la comunidad LGBT a nuestra organización. Hay ciertos temas también de estándares de vestimenta, que en algunas empresas se está limitando esto, o sea, se está sacando los estándares de vestimenta, justamente por el tema de la expresión de género que hablábamos antes. Muchas veces pasa que quizás una persona está en el proceso de transición y la empresa tiene ciertas políticas de vestimenta que pueden causar un cierto perjuicio emocional para la persona que está pasando por esta etapa. Entonces, acá hay algo muy relacionado que es, por ejemplo, el uso de los baños neutros, que es una política muy fácil de implementar, ¿no? Y casi sin costo, y tiene un valor emocional enorme para las personas trans o no binarias. Crear también códigos de conducta, ¿sí? Y de ética, ¿no? De no discriminación a lo largo de la compañía. Crear otra vez los grupos de recursos de empleados, que ya hablamos un poquito, y incentivar la creación de estos grupos, ¿no? O sea, tratar los temas que tengan que ver, sobre todo quizás siempre el grupo LGBT y el de las mujeres son como los pioneros en la mayoría de organizaciones. Se crean estos grupos porque ayudan a crecer y a visibilizar a estas personas dentro del lugar de trabajo. Y la última es crear eventos y certificaciones como estos, donde se empiece a hablar, y como esta semana, que se tocaron diferentes temas de diversidad y de género, justamente para esto, para visibilizar, para ver que la empresa está comprometida con la causa, más allá de fechas específicas, como pudo haber sido junio, el mes de Pride, sino que son temas que se hablan a lo largo de todo el año, y eso es vital para hacer el bond, digamos, ese link que tenemos con la comunidad LGBT y demostrar que realmente estamos comprometidos con la causa. Y finalmente, también, que es algo interno, son los beneficios. Y esto es lo que les contaba un poquito antes, el hecho de que las empresas son agentes de cambio, ¿no? O sea, y yo creo que en países como, bueno, en Panamá, por ejemplo, todavía queda mucho que hacer en temas de derechos de la comunidad LGBT y de igualdad de género. Entonces creo que las empresas toman este rol vital de decir, bueno, no me importa lo que pase fuera de estas puertas, yo acá te voy a tratar de la misma manera que trato a todos. Voy a ser una empresa equitativa, 100%. Entonces, le voy a dar seguro de salud privado a tu pareja del mismo sexo.
Voy a dar licencias de maternidad o paternidad si esa pareja de mismo sexo va a hacer un proceso de adopción o de subrogación a otro lado. Si se casa, voy a dar licencias de matrimonio si esa persona, ese trabajador, esa trabajadora se fue a casar a otro país, porque esa persona se va a tener que tomar una licencia de vacaciones. Si una pareja heterosexual se puede tomar una licencia de matrimonio. Entonces, esas son las cosas donde la empresa puede hacer una gran diferencia. También, y como siempre hablábamos antes de todos los talentos diversos, ¿no? Siempre me gusta también agregar la parte de dar beneficios a personas que tienen discapacidades y que pensemos siempre en las personas con discapacidades en la organización, si pueden llegar a la entrevista, si necesitan subtítulos en los eventos que se hacen. O sea, pensemos también en las personas que muchas veces también son excluidas del día a día de la organización. Y beneficios conyugales a parejas del mismo sexo, que más o menos también lo hablamos antes. Y finalmente, ya así para terminar, es qué podemos hacer más allá de nuestra empresa, ¿no? O sea, qué podemos hacer más después de dar estas charlas, estos entrenamientos, estos beneficios, de educarnos con qué significa cada letra, qué es identidad de género, orientación sexual. Bueno, hay redes, siempre hay redes, y hoy por hoy el networking es lo más importante que puede tener una empresa, un trabajador, una emprendedora. Entonces, hay redes como Pride Connection, donde pueden estar en contacto con empresas que también abrazan la diversidad y la inclusión y compartir buenas prácticas y nuevas políticas. Sumarse a campañas, ya sea de manera digital, física o presencial, como de parar el odio contra las personas LGBT, contra las personas negras, de color, o sea que hay mucho, ¿no? Y también hacer campañas de responsabilidad social empresaria y mucho más. O sea, siempre podemos hacer, y este creo que es el punto máximo que puede alcanzar una empresa cuando toca temas de diversidad e inclusión, es esto. ¿Qué puedo hacer? Una vez que tengo la casa en orden, necesito hacer un impacto social. Quiero ir más allá, necesito cambiar la realidad para que sea más equitativa para todo el mundo, ¿no? O sea, ver eso, en qué lugar de la fiesta quiero estar yo como empresa. Y bueno, ya con eso voy a dar lugar a las preguntas, al debate. Sé que fue mucha información, poco tiempo. Acá les dejo también mis redes, está el libro que también lo pueden conseguir en Amazon. Hay otro libro que está enfocado a la inclusión dentro de las universidades. Y pueden también buscar más coach de diversidad. Y bueno, nada, esas son mis redes para que me contacten. Gracias, perdón si fui muy rápido. O sea, me gustaría hablar mucho más de estos temas y a profundidad. Pero bueno, vamos a las preguntas que seguramente muchos de los interrogantes que tengan los vamos a solucionar ahí. Muchísimas gracias, Diego Tomasino. De verdad que aprendimos muchísimo de esta charla y nos quedan montones de inquietudes. Y creo que la gente también tiene muchas inquietudes, por lo que vamos a abrir el chat para que las personas que nos están acompañando también puedan preguntarte. Yo quisiera preguntarte muchísimas cosas, así es que voy a escribir de inmediato en el chat para hacerte las preguntas. Pero también quiero invitar a esta interesante conversación a Juana Meollo. Juana es socia de PwC Perú, contadora de profesión, con más de 25 años de experiencia laboral. Ella es socia líder de Capital Humano y Responsabilidad Corporativa, socia encargada del área de outsourcing, líder de diversidad de inclusión y líder del proyecto global de PwC Net Zero. Es miembro de la junta directiva del comité de inclusión de AmCham, forma parte de la comunidad de inclusión APER Perú, dentro del equipo encargado del eje LGTBQ+, encargada del proyecto comercial Arequipa y apoyo en diversas actividades del Comité de Equidad de Género de la Cámara de Comercio de Arequipa. Formó parte del proyecto de Mujeres e Innovación, es líder de los revisores del Ranking Par 2019 y 2021, participando activamente de la comunidad de AEQUALES, es miembro del directorio de Women CEO, con quienes ha elaborado varios estudios orientados a visibilizar la trayectoria de mujeres ejecutivas y el líder además del equipo de evaluadores del Premio Igualitario de Scotiabank.
Bienvenida, Juana, y qué dicha tenerlos a ambos, a Diego y a Juana, aquí en nuestro panel. Y bienvenidos todos para que empiecen a preguntarnos y a preguntarles a ellos, sobre todo, que son los expertos, acerca de la diversidad y de cómo las empresas se pueden beneficiar, que sería mi primera pregunta. ¿Cuál es el principal beneficio para las empresas cuando contratan gente de la comunidad LGTBIQ? ¿Y cuál es el primer beneficio al implementar esos puentes de comunicación con ella? Juana, ¿qué tal si empiezas tú, que todavía no te hemos escuchado, y Diego y yo te escuchamos, y así rompemos el hielo y hablamos los tres e invitamos al resto de nuestros participantes para que les pregunten? Muchísimas gracias, Evelyn. Bueno, mucho gusto de estar por acá con ustedes. Muchas buenas tardes, Diego, también. Gracias a todos los participantes por estar acá y sobre todo por la invitación. Bueno, un poco en base a lo que estamos conversando, y bueno, excelente la exposición de Diego, porque creo que nos ha permitido ver lo importante que es el trabajar, digamos, en espacios inclusivos, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los beneficios que uno puede tener? Yo creo que lo más importante es que, como conversábamos en la exposición, es que la persona pueda sentirse realmente comprometida con su labor dentro de las oficinas en donde están, o sea, dentro de las organizaciones, que se sienta tranquila, que pueda realmente trabajar sin tener ninguna, sin sentirse discriminada, sin sentirse afectada, sin que la parte, digamos, emocional se pueda ver mellada, ¿no? Yo creo que cuando uno realmente puede sentirse libre y puede expresarse con total libertad, es donde uno puede trabajar tranquilo. Dentro de nosotros, bueno, yo estoy en PwC Perú, y nosotros en Perú tenemos una regulación un poco difícil en todo lo que es el tema de la comunidad. Aquí en el país nosotros no trabajamos, digamos, no está permitido, no está, digamos, soportada todo lo que es el tema de la unión civil, por ejemplo, el matrimonio igualitario no se ve. Había un proyecto de ley que salió hace unos 4 años atrás, pero lamentablemente hasta el momento el avance es muy mínimo. Entonces, si bien es cierto el sector, digamos, el sector público, el gobierno, no ha reforzado mucho este soporte a la comunidad, las empresas sí lo venimos haciendo. Como decía Diego, hay una relación, hay una responsabilidad de las empresas, digamos, hacia nuestros colaboradores. Y, por ejemplo, uno de los puntos que nosotros hicimos y que creo que ha sido uno de los beneficios más importantes de este año que acaba de pasar, es que hicimos la difusión y la aceptación de darle el seguro potestativo para parejas del mismo género a nuestros colaboradores. Claro. Como dice Diego, este es uno de los puntos realmente interesantes en el sentido que son cosas pequeñas, pero que realmente son muy porque nosotros realmente no nos imaginamos el efecto, no habíamos pensado que el efecto iba a ser tan importante y tan grande. Porque sí tenemos personas que realmente levantaron la mano y dijeron, bueno, yo estoy aquí. Y como dice Diego, realmente respetando la privacidad, nosotros hemos hecho que el poder, digamos, presentarse y decir, yo necesito este seguro, tú lo puedes hacer de manera, digamos, directa, o puedes hacerlo de manera confidencial con nuestra asistenta, digamos, la persona que trabaja la parte de asistencia social, y es algo totalmente discreto para que la persona se sienta tranquila. Entonces, ahí realmente nosotros lo que vemos es que el colaborador se siente comprometido, se siente motivado. Y uno de los puntos que nosotros reforzamos mucho en la firma es el concepto de hablar sin reservas. O sea, decimos mucho a los colaboradores que ellos tienen todo nuestro espacio, nosotros vamos a tener siempre una escucha activa con ellos, y ellos tienen realmente nuestro respaldo ante la forma que ellos se vengan, o sea, digamos, la orientación que ellos puedan tener, ¿no? Y nosotros queremos ahí difundir también que estamos dando el respeto y la oportunidad al talento, muy al margen de su orientación. Claro, ¿y sí, qué beneficios, les pregunto a ambos, qué beneficios
tiene la empresa, porque al final de cuentas los empresarios quieren ver el negocio también, quieren ver, ya Diego nos hablaba de una cifra bastante importante, te la quiero preguntar a ti también, Juana, los beneficios para la empresa al hacer las contrataciones de gente LGTB. Bueno, justamente lo que nos comentaba Diego, ¿no? El beneficio es que cuando tú, o sea, las empresas y sobre todo las firmas que nos dedicamos al servicio profesional, nosotros tenemos nuestro principal, digamos, recurso, nuestro principal bien son nuestros colaboradores. Tenemos personas que están realmente comprometidas con nosotros, va a salir, pero digamos, de la calidad que nosotros queremos para nuestros clientes. Entonces, ¿cuál es el beneficio? El beneficio es que si la persona trabaja, digamos, aportando todo su conocimiento sin sentirse, digamos, discriminada o como decía Diego, tener que estar pues escondiéndose, tener que estar dando excusas, sin tener esa carga, digamos, que a uno le afecta. Entonces, definitivamente el resultado que nosotros tenemos es muy positivo, ¿no? Porque nosotros nos medimos, siempre tenemos métricas y justamente en base a nuestras métricas nosotros vamos viendo cómo nuestros ingresos y cómo nuestros servicios se van incrementando. Y eso es resultado, obviamente, del compromiso y del trabajo de nuestros creadores. Y a mí me gustaría agregar que, digamos, parte de todo esto, y creo que estas políticas ayudan mucho en el tema de la retención de las personas. Y para firmas profesionales sí, como esta, el hecho de lograr mantener un equipo, no sé, de auditoría o de consultoría que sea similar todos los años, para el cliente también es muy útil, porque yo también vengo de ese rubro y veo cuando el cliente dice, ay, otra vez, pero a esta gente le tengo que volver a explicar todo de vuelta porque me cambió el equipo completamente. Entonces, y eso es algo muy, muy normal. Entonces, cuando uno logra hacer estas políticas, que logra retener el talento en la empresa, es vital para este tipo de empresas. Es clave. Claro, aquí tenemos algunas preguntas del público y esta, bueno, yo misma la tengo. Dice, ¿cómo sensibilizar a los líderes de la organización para promover espacios para la comunidad trans? Pero ampliándola un poco, no solo para la comunidad trans. Muchas veces los líderes, las cabezas de las empresas pueden pertenecer a generaciones que simplemente no están tan preparadas para la aceptación de que hay distintos géneros, distintos gustos, distintos estilos. ¿Cómo hacer para cultivar ese cambio en esos líderes que al fin de cuentas son los tomadores de decisiones? Ahí es una pregunta. Yo avanzo y dale. Después Diego me complementa. Porque ahí, bueno, lo que yo quería compartir y me gusta la cosa que yo quería compartirles es que, mira, nosotros efectivamente venimos pues de la firma de servicios profesionales y como se sabe, me imagino, cuando uno trabaja en auditoría, años atrás realmente nosotros teníamos solamente socios hombres, ¿no? Porque básicamente se presentaba la situación, o sea, no era que nadie lo dijera, sino que así funcionaba. En el tiempo fuimos avanzando la sociedad y solito, digamos, como que decantó el hecho que ahora somos socios y somos socias. Eso es por el lado, digamos, de género. Nosotros lo que hemos hecho, y bueno, y obviamente, como dice, se van generando las generaciones, ¿no? Se van encontrando. ¿Por qué? Porque tenemos socios más antiguos, tenemos socios más jóvenes, claro. igual con la personal. Tenemos gerentes que de repente pueden bordear los 40, 50 años, gerentes. Sin embargo, también tenemos personas muy jóvenes de 20, 30, y es la población mayor, digamos, es incluso la más joven. Entonces, ¿qué cosa fue lo que nosotros, o sea, qué cosa nos pasó a nosotros? Ya un poco mi experiencia. Lo que nosotros hicimos y lo primerito que creo que las organizaciones tienen que hacer es organizar un comité de diversidad. Porque en el comité de diversidad tú lo que vas a hacer es plantear una serie de actividades, un plan de acción que vas a poder manejar, digamos, durante un periodo determinado. Y ese comité tiene que tener actividades bien concretas. La diversidad, como decía Diego, es muy amplia, tenemos muchos puntos. Entonces, tienen que ir viendo cuáles son los puntos que van a ir abordando y ahí entra el tema de la sensibilización de los líderes. Los líderes tienen que estar definitivamente comprometidos con el tema porque si no,
simplemente no se va a llegar a tener el ambiente que uno está buscando. Este año, por ejemplo, nosotros hicimos algo bien interesante, que fue al momento del mes, que es el mes del orgullo. Nosotros hicimos que digo en el sentido de que lo coordinamos, pero todos los socios estuvieron de acuerdo, porque uno de los puntos importantes acá es que tú te tienes que involucrar en estas actividades, pero porque lo sientes, porque estás comprometido, porque quieres hacerlo. Porque si no, como Diego dice, de nada sirve que tú lo hagas simplemente por hacerlo. Entonces, o por una imposición. ¿qué hicimos, por ejemplo? Sí, o sea, si tú lo impones, no sale natural, no es algo que tú expreses realmente un compromiso con el tema, ¿no? Entonces, tú tienes que estar comprometido con la causa para que realmente funcione. Y lo importante fue que nosotros hicimos, mira, una publicación en la red en donde cada uno de los socios, que bueno, simplemente fueron una cantidad de socios que dijeron yo quiero, nos pusimos unos polos de colores y pusimos un cartelito que decía Be Proud, ¿no? Y eran nuestras caras y un mensaje que pusimos en la red diciendo, o sea, nuestros líderes estamos comprometidos con esto. Entonces, los colaboradores realmente eso lo tomaron como una cosa bien, o sea, hacer visible que realmente tu compromiso está. Y lo sienten ellos y lo sienten como que es algo sincero, ¿no? Entonces, yo creo que tú tienes que sensibilizar de esa manera y, como dices, no puede ser algo impuesto. Tal cual. Es importante, perdón, Evelyn, que siempre, como decía Juana también, que todas las políticas de diversidad e inclusión siempre estén apoyadas por toda la organización, sobre todo también desde los altos mandos hasta ejemplos, por ejemplo, que pasa que la misma empresa, no sé, en otro país tiene políticas de inclusión y en otro país no, porque ni siquiera saben que existen. Entonces, pero, o sea, la empresa en sí apoya todo esto, pero localmente a veces fallamos en agarrar esas políticas. Entonces, como decía Juana, primero hay que visibilizar, ver que la empresa está hablando del tema, de que los líderes se ponen la camiseta, ¿no? Y entonces, para que todo el mundo se pueda sentir un poquito más cómodo y con menos miedo de mostrarse tal cual somos, ¿no? Es así. Aquí hay una pregunta que me parece muy interesante del público. Una vez que se rompe ese hielo y que se da ese ambiente de poder preguntarse dentro de compañeros, les preguntan, ¿cómo responder a la pregunta que comúnmente realizan las personas? ¿Naciste o te hiciste gay? ¿Cómo se responde a esa pregunta o cómo debe el funcionario responderle a un compañero de trabajo una vez que se rompe el hielo y ese compañero de trabajo tiene una curiosidad auténtica, tal vez ni siquiera malintencionada? Entonces, el hielo lo rompimos en la cabeza de ese compañero. Pero, no, a ver, es una pregunta que sí, no sé, Juana, cómo lo manejarán ustedes. Yo creo que, a ver, como todo, siempre es trabajar la empatía y el lugar de respeto, ¿no? A veces yo creo que el hecho de salir del closet en la empresa no es algo que vos tengas que obligar a la persona a salir del closet. Si esa persona está, digamos, en su closet, si es gay, lesbiana, lo que sea, no importa, la empresa no lo tiene que saber. La empresa tiene que asegurarse que esa persona, por más que esté en el closet, va a tener los mismos beneficios que es parte de la comunidad LGBT. Eso es lo que la organización tiene que hacer. Es sin decir, bueno, a ver quiénes son LGBT. No, yo supongo que tengo personas de esta comunidad. Entonces, ¿qué voy a hacer para que todas las personas tengan el mismo trato y los mismos beneficios? ¿Y cuáles van a ser esos canales para que esa persona pueda llegar y pedirlos, como por ejemplo lo que decía del seguro de salud, de licencia de matrimonio y esas cosas? Y en la comunicación... bien, la broma siempre ayuda a romper el chiste, ¿no? Pero bueno, siempre es la empatía y el respeto. Claro. Y en la comunicación interna, ¿cuáles serían las mejores prácticas para manejar un vocabulario dentro de la misma organización, Juana? Bueno, mira, yo creo que en el tema de la comunicación interna, primero o sea, el área de comunicación interna juega un papel muy importante. Juega un papel muy importante porque definitivamente tú a través de esa área, digamos, de comunicación es a través de la cual vas a llegar a los trabajadores, ¿no? En general, como te digo, los temas, y tenemos que ser totalmente directos. Ahora, hay un tema acá, digamos, de repente que hay que
de forma delicada tratar algunos temas, ¿no? Porque hay mucho tabú en este tema, digamos, de todo lo que es la comunidad, ¿no? Entonces, y hay mucha preocupación. Entonces, tú no puedes de repente algunas cosas decirlas sin antes no haber tenido cierto feedback, ¿no? Tener un feeling ahí de cómo tienes que transmitir las cosas. Porque de repente tú puedes decir algo con muy buena intención y de repente no se toma de esa manera. Entonces, incluso cuando nosotros hacemos algunas de las campañas, porque hacemos campañas también, siempre tenemos mucho cuidado, como dices, en qué lenguaje utilizamos, qué frase utilizamos, porque si no, puede, de repente el resultado puede ser contraproducente. Entonces, definitivamente el área de comunicaciones, en nuestro comité, por ejemplo, de diversidad e inclusión, nosotros tenemos un representante de comunicaciones. Es la persona que realmente con la que nosotros conversamos, le contamos los proyectos, decimos las actividades que vamos a hacer y él es el que nos esto es lo que se puede hacer, esto es lo que no se puede hacer, sugerencias, y en base a eso armamos una buena comunicación para nuestros colaboradores, ¿no? Ya nos han compartido cuáles son los beneficios o algunos de los beneficios de la inclusión para las empresas. ¿Cuáles son los principales obstáculos que enfrentan las empresas en el proceso de la inclusión? Bueno, yo creo que ahí algo que también decía Juana es un poco... Hablábamos de socios, ¿no? Entonces, porque históricamente pasó esto, y creo que, digamos, en el coaching le llamamos creencias limitantes, ¿no? Y esto pasa mucho, que a veces cuando una empresa quiere traer ciertas políticas o beneficios, no sé, de casa matriz o implementarlas, tenemos que trabajar con muchos temas que también son intrínsecos del país, de la comunidad en la que nos movemos. Y es difícil, ¿no? Porque, o sea, hay muchos temas de tradicionalismo, religión, patriarcado, llamándolo así, ¿no? Pero hay que empezar a sensibilizar, hay que hablar, porque vos, Evelyn, decías, ya con más edad son las que toman decisiones. Hoy por hoy tanto no es así. Las nuevas generaciones, como decía Juana, ya hay gerentes de 20 años, 20 y pico de años, socios de 30. Entonces, esas personas son las que empiezan a tomar también decisiones. Entonces está este clash de ideas que tenemos hoy por hoy, que están peleando ahí, pero digamos, las nuevas generaciones vienen con una mente mucho más abierta y más abierta a la diversidad. Y lo peor de todo es que si no trabajas estos temas, te vas a quedar sin clientes porque el mundo está yendo hacia esto. Entonces, si vos mantenés este esquema de discriminación o de falta de equidad de género, te vas a quedar porque tus propios clientes, más allá de tus colaboradores que se te van a ir a empresas que sí lo sean, tus propios clientes van a decir, mira, yo la verdad que con vos no quiero trabajar más porque no me siento cómoda. Ajá. Así es. Puso este posteo, exacto, y se van. O sea, el mercado te va a llevar a eso. Es así también. Más allá de que es lo correcto, claro, ¿no? De hacer esto. Pero... Además de ser lo correcto, es lo rentable. Exacto. Es correcto, palabras, sí. Y justamente por eso es que las empresas, en el fondo, si te das cuenta, las empresas como que nos empezamos a juntar, buscar también estas mejores prácticas, ¿no? O sea, nosotros acá en Perú, por ejemplo, nosotros como PwC formamos parte de varios comités, yo estoy en varios comités de alguno de ellos, porque la idea es justamente podernos retroalimentar. Hay muchas empresas que tienen varias, como dice Diego, varias actividades, varias normas, varias políticas que están trayendo de diferentes lugares, pero que nosotros obviamente tenemos que adecuarlas a nuestra realidad. O sea, no es traer, como dice, por traer ni imponerlas, porque al final de repente no te salen bien. Entonces, esa parte, digamos, es algo en la que sí tienes que trabajar. Pero también es cierto de que a veces, por ejemplo, este tema, que una empresa dice algo o hace algo y tú lo ves y dices, oye, qué bien, o sea, lo puedes tomar como una mejor práctica para tú también implementarlo. Y de esa manera vas haciendo que el tema camine más rápido porque tú ya no estás inventando la pólvora. Entonces va caminando más rápido y ya somos más las empresas que llegamos a poder cubrir las necesidades de nuestros colaboradores, ¿no? Juana, Diego, las buenas prácticas no solo nos hacen mejores personas, sino mejores vendedores también, ¿cierto? Correcto. Es decir, hasta por negocios, bueno.
Nos preguntan Eso sí. de parte del público cómo manejar la clasificación interna que suelen hacer las empresas por género, ejemplo, hombre y mujer, y que esto no afecte a los colaboradores de la comunidad. Mira, o sea, lo principal siempre es que la empresa sea flexible en esos temas y se trabaje sobre todo, por ejemplo, en administrativos. Y esto pasa mucho sobre en otros sí, como Argentina, pero siempre preguntar, y no cuesta nada. Si vos sabés que esa persona está en un proceso de trabajo, el documento tiene El nombre anterior, social. no te cuesta nada, claro, no te cuesta nada preguntarle, bueno, ¿cómo agregar esa pregunta? ¿Cuáles son tus pronombres? O sea, no cuesta nada, es un administrativo tan chiquito. Que hable mucho, los baños neutros que hablaba antes, que Claro. podés hacer para no caer en... Se puede hacer... Sí, mira, ahí básicamente, como decía Diego, sí es bien importante ver estos temas pequeños, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, acá nosotros hemos estado dándole un poco de vueltas a todo lo que está hablando relacionado por el tema del nombre social, por ejemplo, ¿no? O sea, hay otros países que definitivamente ya lo utilizan y con eso hacen que la persona se sienta más tranquila, ¿no? Se sienta más tranquila, se sienta más contenta y que se sienta identificada, ¿no? Porque ese es el nombre que yo quiero, es el nombre que yo tengo, ¿no? Muy al margen de lo que puede decir mi documento. Entonces, así le damos también a la persona que esté un poco más tranquila, que se sienta más integrada, ¿no? Y que realmente se sienta que es ella. Entonces, esos pequeños cambios, digamos, que hace la empresa, puede facilitar, digamos, mucho la labor del ingreso del colaborador, ¿no? ¿Consideran que las personas, les preguntan en el chat, deben hablar abiertamente con sus compañeros sobre sus preferencias sexuales, considerando que las personas hetero no se declaran como heteros? ¿Qué piensan? Yo ahí, y esa es una opinión totalmente personal, yo lo que creo es que nuevamente no debe haber una obligación. O sea, yo creo de que la persona, si se siente que ella está, digamos, segura, se siente tranquila de decir, de conversar, de decir cómo se siente, de contar su orientación, de contar, digamos, porque esas son cosas muy personales. Entonces, es como, no sé, pues, o sea, si uno quiere contar de repente de su familia, son cosas personales. ¿A quién se los cuentas? Se los cuentas a las personas que tú tienes confianza, a tus amigos. Entonces, en este caso también, estos son temas personales que si tú los quieres decir, manifestar, yo creo que tienes que ser totalmente libre de hacerlo. Sí, es cierto, las personas heterosexuales no es que estamos contando, oye, sí, yo soy mujer o no, creo que no es algo que, digamos, no tenemos que hacerlo. Entonces, pero yo creo que sí es importante que sepas en qué medio estás y que sientas realmente que la otra persona tiene que tener la apertura para recibirte y aceptarte, ¿no? Y que tendría que ser una cosa así muy sincera para que tú te sientas bien, ¿no? Tal cual. Y por eso es importante tocar estos temas con todos los colaboradores, justamente por el hecho de no suponer, ¿no? Porque muchas veces quizás entra una mujer a tu equipo de trabajo y le decís, ay, bueno, sí, estoy casada, bueno, ¿y tu marido? No, es mi esposa. A mí me pasaba muchísimas veces, yo también, o sea, con clientes digo, no, sí, ¿estás casado? Sí, ¿de dónde es tu mujer? No, bueno, mi pareja es de Guatemala. Entonces, o sea, incluso el hecho de trabajar las palabras, de cambiar la forma de cómo nos expresamos, porque puedes decir pareja, ¿no? Entonces, y eso cambia, ya la persona le abriste. Así es. La cabeza a la respuesta. Si vos decimos las palabras, por eso es importante el lenguaje que empezamos a utilizar. Inclusivo. Un lenguaje más inclusivo, denota una conducta más inclusiva también. Correcto, exactamente. Correcto. 100%. Y también la otra es trabajar mucho en el tema de los sesgos, ¿no? Que realmente nosotros tenemos
muchos sesgos inconscientes, y son inconscientes realmente, porque como dice Diego, muchas veces suponemos cosas y la verdad es que no es así, ¿no? O sea, la generalidad no significa que todo sea igual, pueden haber excepciones. Entonces, el asumir a veces hace de que podamos cometer algunos errores, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. ¿Cuál creen que debe ser el primer paso para iniciar ese proceso de inclusión en las empresas? El paso número 1, para aquellos empresarios que nos están viendo y que digan, uy, sí, yo quiero hacerlo, pero no sé cómo empezar. Diego. Mira, Diego, sí. Juana. Sigue, Diego. Sigue, Diego. Cualquiera que me la quiera responder. Juana, dale. Dale. Bueno, yo te iba a comentar, o sea, para mí el paso número uno es que tú tienes que, en el caso nuestro, fue revisar bien nuestra realidad, o sea, ver cómo estábamos nosotros y instaurar nuestro comité de diversidad e inclusión. Y yo creo que eso realmente no es solamente el caso nuestro, sino el caso de muchas empresas con las que yo he trabajado y he conversado. El paso número 1 fue poner personas realmente dedicadas a ver cómo haces que tu organización sea inclusiva. O sea, tú no puedes hacer que la diversidad y la inclusión se haga en el tiempo que te sobra. O sea, si tú dices a alguien, encárgate, no haces nada. Entonces, pero si tú tienes un grupo de gente que está comprometida y que ve cuáles son las debilidades o las oportunidades de mejora de tu organización, entonces, en base a eso, ese grupo de personas sí puede hacer la diferencia, obviamente, sobre manejando la realidad de la empresa, ¿no? Claro, lo que pasa es que trabajar sobre prejuicios es tan difícil, ¿verdad? Porque los prejuicios vienen tan incrustados en nuestra mente que hay como que arrancarlos. ¿Sí, Diego? Tal cual. Sí, mira, yo para mí el primer paso, si bien obviamente también es crear justamente lo que decía Juana de este grupo que trabaja en diversidad e inclusión, creo que lo primero es decir formalmente que la empresa no discrimina de ningún tipo. Agregar en esa política y mostrar que, digamos, en esta empresa no discriminamos ni por orientación sexual, religión, identidad de género, y no se permite ningún acto de discriminación. Si eso nosotros lo mostramos en todos lados, en nuestras redes, en los mails, en nuestro intranet, lo que sea. Sí. Es como una especie de muy sencillo. Sí. Y yo creo que es... Exacto. Y ese primer paso es un paso tan sencillo, decir, bueno, acá no discriminamos y sobre esto vamos a empezar a trabajar. Pero decile a tu gente que no discriminás, no lo supongas. Nosotros comunicarlo. El enorme poder de la comunicación, lo que estamos haciendo. Un tema interesantísimo que hicimos acá en Perú, Evelyn y Diego, es que acá, por ejemplo, hace unos meses, y se hizo como un tema justamente de visibilizar lo que las organizaciones estamos haciendo, a través y en coordinación con nuestro comité de nuestra comunidad de Pride Connection, hicimos algo que se llamó la primera declaración de compromisos. Y en esa primera declaración de compromisos lo que se hizo fue un acto simbólico en donde alrededor de 50 empresas firmamos ese compromiso en donde decíamos que nuestra empresa, nuestra organización, iba a promover el respeto y el ejercicio de la igualdad de las personas LGTB. Y con una serie de pautas, ¿no? Porque son como 10 principios que cubren un montón de temas. Pero esto lo que hace es que tu organización, o sea, también la reacción de nuestros colaboradores cuando vieron que habíamos firmado ese compromiso, ya es un tema que tú dices, bueno, pues sí están hablando en serio, ¿no? Entonces, sí es que respalda lo que las acciones respaldan lo que tú estás diciendo, ¿no? Me encanta cómo estamos aterrizando en algo tan concreto como crear un estatuto, me parece, ese compromiso que quede por escrito. Aquí no discriminamos, aquí somos abiertos. Diego, Juana, si les pidiera que me respondieran con una palabra, la primera que se les venga a la mente, cuando les digo la palabra inclusión, ¿qué se les viene a la mente a ustedes? A ver, Juana, empieza tú. Para mí, empatía. Ajá. Diego. Para mí, justicia. Para mí, amor. También. También, sí, no, los tres, creo que sí. Es que es parte de todo. Yo creo que es darle a todos los que necesitan y saber escuchar, y creo que es
hay que trabajar con esto porque creo que también, es ¿no? Respeto también es otro, sí. Que sin ellos no podemos vivir, son tan importantes como el aire que respiramos. Tal cual. Correcto. Y por eso yo siempre también hablo de equidad, no a todos los mismos, sino a todos los que necesitan para alcanzar los resultados. O sea, no es un tema de igualdad, esto es equidad. De verdad que Juana Moyo, Diego Tomasino, en nombre de PwC Interaméricas, les doy las gracias por esta charla en la cual aprendimos tanto. PwC Interaméricas está en la Semana de la Inclusión y la Diversidad. En lo personal he aprendido muchísimo de ustedes en esta tarde y espero que toda la gente que nos ha acompañado haya aprendido igualmente muchísimo. Mañana estaremos teniendo una charla también igualmente interesante acerca de la integración del trabajo multigeneracional, lo enriquecedor que es trabajar con varias generaciones. Casualmente, lo lindo de esto que ha hecho PwC Interaméricas es que cada charla va concadenada con la otra. Es que usted no se debería de perder ninguna. Muchísimas gracias por su compañía y les esperamos mañana con el cierre de esta Semana de la Inclusión y la Diversidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos. Muchas gracias. Chao. Gracias, Evelyn. Gracias. Hasta luego. Chao.